La lámpara rota yacía en el suelo. Sus pedazos de cristal brillaban bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Ramiro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. El aire denso y cargado de la traición le quemaba los pulmones. Elena lo miraba con esa frialdad que nunca antes le había mostrado. Una capa de desprecio que helaba hasta los huesos. Arturo, con los pantalones a medio poner, intentaba pasar desapercibido, el miedo reflejado en sus ojos huidizos. Pero lo que más le dolió, lo que le partió el alma en 1000 pedazos, fue la risa de Julián, esa carcajada gélida que resonó en el pasillo como el toque de una campana fúnebre. Sus palabras: «Cállate ya, viejo inútil, el que se larga, eres tú», taladraron el último reducto de su dignidad. El folder con los papeles del seguro, que Julián le había arrojado a la cara, se encontraba en el suelo, las hojas esparcidas como los fragmentos de su vida. La casa, el hogar que había levantado con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, ya no era suya. Había sido despojado de todo en cuestión de minutos. El impacto lo dejó mudo, paralizado. El dolor físico de la agresión de Julián se unía al dolor inmenso de la traición. Se agachó lentamente, como si cada articulación de su cuerpo pesara 1 tonelada, y empezó a recoger sus pocas pertenencias. Una vieja maleta que usaba para sus herramientas, una foto descolorida de su madre, un reloj de bolsillo que le había regalado su padre. Mientras lo hacía, podía sentir las miradas de desdén de Elena y Julián, la vergüenza de Arturo. Pero en medio de esa humillación, algo se encendió en su interior. No era solo rabia, era un fuego más profundo, una determinación forjada en la desesperación. Levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre se encontraron con los de Julián. «Esto no se va a quedar así», siseó. Su voz apenas un murmullo cargado de una promesa sombría. «No tienen idea de lo que han desatado». La calle estaba silenciosa, bañada por la luz amarillenta de las farolas. Ramiro arrastraba su maleta, cada paso resonando en el vacío de la noche. Se sentía como un fantasma en su propia vida, expulsado de su hogar, de su existencia. No tenía a dónde ir. La única persona que podía ofrecerle consuelo o ayuda, su hermano Rodrigo, yacía en un hospital en Querétaro, luchando por su vida. Sacó su viejo celular y miró la pantalla. Eran casi las 2 de la mañana. ¿Podría llamar a Sofía, su cuñada? La idea de contarle lo que acababa de vivir le revolvió el estómago. ¿Cómo explicar semejante vileza? ¿Cómo confesar que su esposa, su compadre y su propio hijo lo habían despojado de todo? La vergüenza lo invadió. Decidió no molestarla. No ahora. Necesitaba pensar, procesar la magnitud de la catástrofe. Caminó sin rumbo fijo por varias cuadras, el frío de la madrugada calándose en sus huesos. De repente, vio la silueta familiar de su taller a la distancia. Una punzada de nostalgia y rabia lo atravesó. Ese lugar, su segundo hogar, su sustento, ahora también estaba comprometido. Arturo era su socio, su compadre. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo lo habían estado engañando, riéndose de él a sus espaldas? La idea de ir al taller le pareció una locura. Seguramente Arturo ya estaría maquinando cómo adueñarse de todo. No podía enfrentarlos, no en ese estado. Pasó de largo, sintiendo el dolor de cada motor que había reparado, de cada gota de sudor derramada en ese lugar. La ciudad de Guadalajara, su ciudad, de repente, se sentía ajena, hostil. Terminó en un parque, buscando un banco para sentarse. Las estrellas brillaban indiferentes a su tragedia. Ramiro se sentó, la maleta a sus pies, y por primera vez en muchos años, se permitió llorar en silencio, un llanto amargo, lleno de impotencia, y un deseo creciente de justicia. Las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo de grises y naranjas, encontrando a Ramiro aún en el parque, con los ojos hinchados y el alma exhausta. El frío de la madrugada le había entumecido el cuerpo, pero la frialdad de la traición seguía ardiendo en su interior. Se puso de pie, su cuerpo adolorido. No podía quedarse allí. Necesitaba un lugar seguro, un refugio donde pudiera lamer sus heridas y, lo más importante, empezar a pensar. Se le ocurrió un nombre: Don Pepe. Un viejo amigo, colega mecánico jubilado, que vivía en las afueras de la ciudad.
Don Pepe siempre había sido un hombre sabio, de pocas palabras pero de gran corazón. Tal vez él podría darle un consejo, o al menos un techo temporal. Empezó a caminar, sus pasos lentos y pesados. El camino era largo, pero la necesidad de un rostro amigo, de una voz que no estuviera teñida de desprecio, era más fuerte que el cansancio. Mientras caminaba, su mente regresó al rostro de Julián, a esa mirada de desprecio. ¿Cómo pudo su propio hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo y amor, traicionarlo de esa manera? La memoria de los papeles firmados, de las copas de más en Navidad, se clavó en su mente. Era todo tan cruel, tan calculado. No fue un arrebato de ira, sino un plan fríamente orquestado. De repente, una idea fugaz cruzó su mente. ¿Esos papeles eran realmente válidos? ¿Podría haber alguna forma de revertir la situación? La esperanza, aunque mínima, se encendió en su corazón. Pero para eso, necesitaba un abogado, dinero y pruebas. Y él no tenía nada de eso. Llegó a la casa de don Pepe, una modesta vivienda con un pequeño jardín lleno de herramientas viejas. Tocó la puerta con una mezcla de nerviosismo y desesperación, Esperaba que don Pepe estuviera en casa, esperaba que no le diera la espalda, esperaba encontrar un poco de paz. Don Pepe abrió la puerta. Sus ojos cansados pero amables se abrieron de par en par al ver a Ramiro. Su amigo, con el rostro demacrado y una maleta en la mano, era una imagen que nunca esperó ver. «Ramiro, hijo, ¿qué haces aquí a estas horas? Pasa, pasa», exclamó, el tono de preocupación evidente en su voz. Ramiro entró. El calor del hogar de don Pepe fue un bálsamo para su alma helada. Se sentó en un viejo sillón, incapaz de articular palabra. Don Pepe, sin presionar, le ofreció un café caliente. Su presencia silenciosa era un consuelo. Finalmente, Ramiro rompió el silencio, su voz rasposa por el llanto y la falta de sueño. Contó toda la historia, desde la llamada de Sofía hasta la brutal traición de Elena, Arturo y Julián. Las palabras salían a borbotones, mezcladas con incredulidad, dolor y una rabia contenida. Don Pepe lo escuchó atentamente, sus cejas fruncidas en señal de indignación. Cuando Ramiro terminó, el viejo mecánico se levantó, sirvió otro café y se sentó frente a él, su mirada sabia y profunda. «Oye, Ramiro, lo siento mucho, hijo», dijo don Pepe, su voz grave y cargada de empatía. «Sé lo que es perderlo todo, pero nunca pensé que tu propio hijo...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Pero debes saber esto. Un hombre que ha perdido todo es un hombre libre. Libre para levantarse de las cenizas y reconstruir. Y tú, Ramiro, eres un roble, no te vas a quebrar». Las palabras de don Pepe, aunque sencillas, calaron hondo en Ramiro. Le ofreció quedarse todo el tiempo que necesitara, un lugar donde descansar y pensar. «Aquí tienes tu casa, por el momento. Y mañana, con la cabeza fría, empezaremos a ver qué se puede hacer. Pero lo primero es llamar a Sofía. Ella debe saber, ¿y tu hermano cómo está?». La mención de Rodrigo le recordó la otra mitad de su tragedia. Don Pepe tenía razón, necesitaba saber de su hermano. Con el sol de la mañana ya alto en el cielo, Ramiro se sintió un poco más entero. El café de don Pepe y sus palabras de aliento le habían devuelto una pizca de cordura. Ahora, era el momento de enfrentar la otra realidad, la situación de su hermano. Tomó el teléfono y marcó el número de Sofía. Tardó unos segundos en contestar, su voz sonando agotada pero aliviada. «Ramiro, qué alivio que llamas». «Rodrigo. Rodrigo está mejor. Despertó hace unas horas, aunque todavía está muy débil. El médico dice que está fuera de peligro, que fue un milagro». Un nudo en el pecho de Ramiro se aflojó. Al menos una buena noticia en medio de la vorágine. «Gracias a Dios, Sofía. Voy para allá lo más pronto posible. Necesito verlo». Sofía dudó. «Ramiro, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. ¿Pasó algo más en Guadalajara?». Ramiro se mordió el labio. No podía mentirle, pero tampoco quería soltarle la bomba por teléfono. «Sofía, es una historia larga y complicada. Necesito verte en persona para contarte. Pero sí, pasó algo terrible. Me dejaron en la calle. Elena, Arturo y Julián me quitaron la casa.
Un silencio aturdidor se hizo en la línea. Sofía procesó la información, su incredulidad palpable. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ramiro, no puedo creerlo. Ese Julián y Elena, te juro que siempre tuve mis sospechas sobre Arturo, pero esto es inaudito. Su voz se elevó en indignación. No te preocupes por el viaje. Ven de inmediato. Aquí tienes tu casa con nosotros, no te voy a dejar solo. Rodrigo necesita verte, y tú necesitas un lugar seguro. El ofrecimiento de Sofía fue un segundo bálsamo para Ramiro. Se despidió prometiendo llegar lo antes posible. Colgó el teléfono. Una mezcla de alivio y una nueva determinación. Rodrigo estaba vivo, y Sofía era su aliada. No estaba completamente solo. La idea de reconstruir su vida y buscar justicia empezaba a tomar forma en su mente. Ramiro se despidió de don Pepe con un abrazo sincero. Gracias, viejo amigo. No sabes cuánto me ayudaste. Don Pepe le dio una palmada en la espalda. Cuando necesites algo ya sabes dónde encontrarme. Y no olvides, eres un roble. Con esas palabras resonando en sus oídos, Ramiro tomó un autobús hacia Querétaro. Durante el viaje, su mente no dejó de trabajar. Analizó cada palabra de Julián, cada gesto de desprecio de Elena. No era solo el robo de la casa, era la humillación, la destrucción de todo lo que creía. El camino se hizo largo, cada kilómetro lo acercaba más a su hermano, pero también le daba tiempo para que la herida se hiciera más profunda. Imaginó a Elena y Arturo en su cama, riéndose de él, mientras Julián se pavoneaba como el nuevo dueño de la casa. La rabia burbujeaba en su interior, pero se prometió a sí mismo que no la dejaría consumirlo. La usaría como combustible. Al llegar a Querétaro, Sofía lo esperaba en la estación, sus ojos enrojecidos pero su mirada firme. En cuanto lo vio, corrió a abrazarlo. ¡Ay, Ramiro! No puedo creer lo que te hicieron. El abrazo de Sofía fue sincero, lleno de compasión y rabia compartida. Caminaron en silencio hacia el hospital. En el camino, Ramiro le dio más detalles, y Sofía, al escucharlos, apretó los puños. Esto es una infamia. Rodrigo nunca perdonaría algo así, siempre desconfió de Arturo, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Su voz se quebró. ¿Y Julián? ¿Cómo pudo tu propio hijo? Ramiro solo asintió, el dolor demasiado fresco para hablar. Llegaron a la habitación de Rodrigo. Su hermano estaba pálido, delgado, pero despierto. Sus ojos se iluminaron al ver a Ramiro. ¡Hermano!, exclamó con voz débil. Ramiro se acercó a la cama, un nudo en la garganta. La vista de su hermano frágil le recordó lo efímera que era la vida, y lo valiosa que era la familia, la verdadera familia. Rodrigo, estoy aquí, le dijo Ramiro, tomando su mano. Estoy aquí. Los días siguientes en Querétaro transcurrieron entre la incertidumbre por la recuperación de Rodrigo y el peso de la traición de Ramiro. Sofía se desvivía por atenderlos a ambos, pero la tensión era palpable. Rodrigo, aún convaleciente, escuchó la historia de Ramiro con una mezcla de shock y una rabia silenciosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al oír cómo su propio sobrino había expulsado a su hermano de su hogar. «Ese Julián, ese Arturo, sabía que no eran de fiar», murmuró Rodrigo, su voz aún débil. Pero Elena nunca lo hubiera imaginado. La incredulidad se apoderó de él. «Ramiro, tú eres mi hermano. No te preocupes por nada. Aquí en mi casa tienes tu hogar, el tiempo que necesites. Y por esa casa en Guadalajara no te quedes de brazos cruzados. Hay que luchar, hermano». Ramiro agradeció el apoyo, pero sentía la necesidad de ser autosuficiente. No quería ser una carga para Sofía y Rodrigo. Mientras Rodrigo se recuperaba lentamente, Ramiro pasaba las tardes en el patio trasero de la casa, tratando de encontrar paz, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La imagen de Elena y Arturo en su cama se repetía una y otra vez, mezclada con la burla de Julián. Necesitaba un plan. No solo quería su casa de vuelta, quería que pagaran por la humillación, por la destrucción de su vida. Quería justicia, no venganza ciega, sino una justicia que expusiera su depravación. Una tarde, mientras ordenaba algunas herramientas de Rodrigo que Sofía le había pedido mover,
Ramiro encontró una caja de documentos viejos con todo. Entre ellos, había un fajo de papeles amarillentos sobre un pequeño terreno que Rodrigo había intentado vender hace años, con una oferta de compra de Inversiones Gallardo, una empresa que le sonaba vagamente conocida en Guadalajara. Pero lo que llamó su atención fue una cláusula de exclusividad firmada por Arturo como mediador. Una pequeña luz se encendió en su mente. ¿Qué hacía Arturo en una transacción de tierras de Rodrigo? ¿Y por qué Rodrigo nunca le había mencionado esos papeles? Ramiro le preguntó a Rodrigo sobre los papeles del terreno, una vez que estuvo más fuerte para conversar. Rodrigo, con la memoria aún frágil, hizo un esfuerzo. Ah, sí, ese terreno, era una vieja herencia de mi abuelo. Hace como 5 años, Arturo se ofreció a ayudarme a venderlo. Dijo que tenía contactos en Inversiones Gallardo, que era una buena oportunidad. Yo confié en él como siempre. Rodrigo suspiró, el dolor de la traición aún fresco. Firmé los papeles. Le di la exclusividad para que manejara la venta, pero después de un tiempo, me dijo que Inversiones Gallardo se había echado para atrás, que no había interés, que el terreno no valía tanto como pensábamos. Me decepcionó, claro, pero lo dejé pasar. No tenía tiempo para esas cosas. Ramiro frunció el ceño. Algo no cuadraba. Arturo, siempre tan ambicioso y astuto para los negocios, ¿simplemente dejó pasar una venta? ¿Y por qué nunca le mencionó esto a Ramiro, que solía ser su confidente? Rodrigo, ¿recuerdas si alguna vez llegaste a ver algún cheque o documento de rechazo oficial de Inversiones Gallardo? Preguntó Ramiro. Rodrigo negó con la cabeza. No, Arturo manejó todo. Dijo que no valía la pena el papeleo, que era una empresa muy formal y que el acuerdo se había caído antes de llegar a eso. Ramiro sintió un escalofrío. Arturo había sido demasiado conveniente, demasiado servicial. Había una historia detrás de ese terreno, lo sentía. Recordó la empresa Inversiones Gallardo. Tenía una reputación un poco turbia, con rumores de compras de tierras a bajo precio y luego reventas especulativas. ¿Y si Arturo había usado su posición para quedarse con el terreno a precio de ganga, o peor aún, para simular un fracaso y venderlo a otro comprador por debajo de la mesa? La posibilidad de una estafa anterior, no solo a él, sino también a su hermano, encendió una nueva llama en Ramiro. Tenía que investigar Inversiones Gallardo, y la verdad detrás de ese terreno. Este podría ser el primer hilo del que tirar para desenmascarar a Arturo, y a quienes lo apoyaban. Con la pista del terreno, y Inversiones Gallardo en mente, Ramiro sentía un propósito renovado. Sabía que no podía enfrentarse a Arturo directamente sin pruebas. Necesitaba información, algo que pudiera usar para desenmascarar la red de mentiras. Su primer paso era discreción. No podía regresar a Guadalajara con la cabeza en alto, no todavía. Necesitaba convertirse en una sombra, un observador. Decidió que la mejor forma de empezar sería contactar a alguien que no estuviera directamente involucrado en su tragedia personal, pero que tuviera conocimiento del mundo legal o inmobiliario. Se acordó de El Gordo, un viejo conocido del taller, un abogado que solía llevarle sus autos, y al que siempre le gustaba alardear de sus contactos. Aunque no era su amigo íntimo, era un punto de partida. Ramiro no tenía dinero para pagar una consulta, pero quizás El Gordo le debía un favor por los arreglos a su Cadillac. Pidió prestado el teléfono de Sofía, y marcó el número de la oficina de El Gordo, bajo el pretexto de una consulta sobre un viejo seguro de auto. Quería tantear el terreno sin revelar la totalidad de su situación, contó. La secretaria de El Gordo, con voz monocorde, le agendó una cita para la semana siguiente en Guadalajara. Ramiro sabía que sería arriesgado, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Tendría que regresar a la ciudad que lo había expulsado, la ciudad donde sus traidores vivían su nueva vida. Mientras esperaba la fecha de la cita, Ramiro se sumergía en viejos periódicos y revistas locales de Querétaro que Sofía tenía guardadas, buscando cualquier mención de Inversiones Gallardo o de Arturo. Quería entender cómo operaban, si tenían un patrón. Empezó a trazar un mapa mental de las posibles conexiones. La imagen de Arturo, su compadre, se superponía con la de un depredador astuto. La traición no era solo personal,
era financiera, sistemática. Y Ramiro, el mecánico honesto, estaba a punto de sumergirse en un mundo de avaricia y engaño. La semana pasó lentamente. Cada día aumentaba la tensión de Ramiro. Finalmente, llegó el día de regresar a Guadalajara. Se despidió de Rodrigo y Sofía, prometiendo ser cauteloso. «No te arriesgues, Ramiro», le advirtió Sofía. «No vale la pena si te pones en peligro». Ramiro asintió, pero sabía que ya no tenía nada que perder. Tomó otro autobús, pero esta vez, la ciudad no le parecía tan ajena. Sentía una mezcla de resentimiento y una extraña familiaridad. Bajó en una estación de autobuses lejana a su barrio, para evitar ser reconocido. Desde allí caminó, sus ojos escaneando las calles como un viejo sabueso. Se puso una gorra y gafas de sol, un intento torpe de disfraz. Su cita con el gordo era a media tarde, lo que le daba unas horas para realizar su propia investigación. Su primer destino fue su antiguo barrio. Quería ver su casa, la casa que le habían robado. Se acercó unas cuadras de distancia, observando desde la seguridad de la esquina. La casa se veía igual por fuera, pero Ramiro sentía un escalofrío. La ventana de su habitación, la que había reparado 1000 veces, ahora albergaba la traición. Pudo ver el coche de Arturo estacionado en la entrada, y por un momento se le revolvió el estómago. Quiso gritar, confrontarlos, pero se contuvo. Esta vez, la ira sería su sirvienta, no su dueña. Necesitaba pensar con la cabeza fría. Después, se dirigió a su taller. También lo observó desde la distancia. La fachada de Aguilar y Asociados seguía intacta, pero la energía del lugar se sentía diferente. Vio a Arturo salir, hablando por teléfono, riendo. La visión lo llenó de un frío resentimiento. ¡Pum! Mientras observaba, notó algo inusual. Un camión de carga con logotipos genéricos, que no eran de ninguno de sus clientes habituales, entraba al taller por la parte trasera. Ramiro recordó haber visto ese camión antes, pero nunca le había prestado atención. La curiosidad se apoderó de él. ¿Qué tipo de negocio se estaba llevando a cabo en su taller, sin su conocimiento? Esta observación, aunque pequeña, le pareció significativa. El juego había comenzado. Ramiro mantuvo la distancia, observando el camión de carga. Su instinto de mecánico le decía que algo no estaba bien. Los talleres mecánicos suelen tener un flujo constante de vehículos conocidos, no camiones genéricos que entran y salen discretamente por la parte trasera. Era un modus operandi sospechoso. Anotó el número de matrícula, y cualquier detalle que pudo captar. Decidió seguir su camino hacia la oficina de El Gordo, pero la imagen del camión se quedó grabada en su mente. Llegó a la lujosa oficina de El Gordo, un lugar muy diferente a su humilde taller. La secretaria lo hizo esperar más de lo debido, a pesar de tener cita. Cuando finalmente fue recibido, El Gordo, un hombre corpulento con un traje costoso, apenas levantó la vista de sus papeles. «Ramiro, ¿qué te trae por aquí?» ¿El carburador de mi Cadillac volvió a fallar?, preguntó con un tono de fastidio. Ramiro, sintiendo la humillación, intentó mantener la calma. «No, gordo, es algo más personal. Necesito tu consejo sobre un asunto legal, relacionado con propiedades y un seguro». Empezó a narrar una versión edulcorada de su historia, omitiendo los detalles más íntimos de la traición, y centrándose en el supuesto error al firmar unos papeles. El Gordo escuchó con desinterés, interrumpiéndolo varias veces para tomar llamadas. «Mira, Ramiro, esos seguros que te hicieron firmar, si transferiste la propiedad, legalmente estás en un lío, a menos que pruebes que fuiste coaccionado o drogado, o que no estabas en plenas facultades mentales, es muy difícil revertirlo. Y eso mudo está mucho dinero en abogados e investigaciones. Mucho más de lo que creo que tienes». La voz de El Gordo era condescendiente, fría, conte. Ramiro sintió que la sangre le hervía. El Gordo era un ejemplo más de la justicia que se vendía al mejor postor. Sin embargo, antes de que El Gordo lo despidiera, Ramiro lanzó la pregunta sobre Inversiones Gallardo y el terreno de Rodrigo, fingiendo que era un asunto menor de un conocido. El Gordo, con un brillo de interés por primera vez, levantó una ceja. «Ah, Inversiones Gallardo.
Esa empresa, tienen un historial interesante, y sí, les gusta adquirir propiedades, por métodos poco convencionales a veces. Tengo un contacto que podría saber algo sobre ellos, pero eso también, Ramiro, cuesta. Ramiro salió de la oficina de El Gordo, con una sensación de frustración, pero con una pequeña chispa de esperanza. El Gordo, a pesar de su avaricia, había confirmado sus sospechas sobre Inversiones Gallardo. Necesitaba una nueva estrategia, y quizás, una nueva forma de conseguir dinero para luchar. Mientras Ramiro regresaba a la estación de autobuses, la decepción por la actitud de El Gordo se mezclaba con la creciente certeza de que Inversiones Gallardo era la clave. Necesitaba una fuente de información más fiable, y sobre todo, más accesible. Recordó un viejo café cerca de su taller, donde solían reunirse otros mecánicos y taxistas. Era un hervidero de chismes y rumores, pero también de información útil. Decidió pasar por allí, con cautela. Entró al café, se sentó en una mesa al fondo, y pidió un café aguado. Reconoció algunas caras, pero se aseguró de que nadie lo reconociera a él, manteniendo su gorra baja y la mirada discreta. Escuchó conversaciones sobre política, fútbol, y por supuesto, sobre los últimos cotilleos del barrio. Después de un rato, escuchó a dos taxistas hablar en voz baja sobre Inversiones Gallardo. Escuché que Inversiones Gallardo anda comprando terrenos por la zona este, cerca de donde van a construir el nuevo anillo periférico, dijo uno. Sí, pero no a precios justos, replicó el otro. Acosan a la gente mayor, les hacen ofertas ridículas o los engañan con contratos confusos. Ramiro agudizó el oído. Eso encajaba perfectamente con lo que Rodrigo le había contado. Era su patrón de conducta. Y luego, el primer taxista mencionó algo que le heló la sangre. Y hablando de eso, ¿sabías que Aguilar y Asociados, el taller de Arturo, anda haciendo trabajitos para Inversiones Gallardo? Llevan y traen refacciones a un almacén en esa zona. Cosas raras. Dicen que no son solo refacciones. Cosas raras. Dicen que no son solo refacciones. Ramiro casi se atraganta con su café. Su taller, el taller que había construido, era ahora un centro de operaciones para una empresa corrupta. Y Arturo, su compadre, no solo le había robado la casa, sino que estaba usando el negocio familiar para operaciones ilícitas. La rabia, contenida hasta ese momento, amenazó con desbordarse. Pero Ramiro respiró hondo. Tenía que ser estratégico. Esta información era oro. La conexión entre Arturo, su taller y Inversiones Gallardo no podía ser una coincidencia. Significaba que Arturo no solo era un traidor personal, sino un delincuente en potencia. Tenía que volver a Querétaro y planificar su siguiente movimiento. Ramiro regresó a Querétaro esa misma noche, su mente un torbellino de información y emociones. Compartió todo lo que había descubierto con Sofía y Rodrigo, que estaba sentado en una silla de ruedas en la sala de la casa. Lo que escuché en el café, mi taller está siendo usado para operaciones turbias con Inversiones Gallardo. Refacciones, decían, pero no parecían refacciones normales. Y Arturo está metido hasta el cuello, explicó Ramiro, su voz temblorosa de indignación. No. Arturo está metido hasta el cuello, explicó Ramiro, su voz temblorosa de indignación. Rodrigo escuchaba con los puños apretados. Siempre lo supe. Siempre pensé que Arturo era un lagarto. Nunca le perdonaría que me hubiera estafado con el terreno. Pero esto es peor. Está usando tu negocio para delinquir, hermano. La rabia de Rodrigo era un reflejo de la de Ramiro. Necesitamos pruebas, Rodrigo. El gordo, el abogado, dijo que sin pruebas de coerción o fraude, la casa es de ellos. Y para las actividades de Arturo, necesitamos pruebas contundentes. Sofía, con su pragmatismo habitual, interrumpió. Necesitan un abogado de verdad, ¿no ese gordo? Yo conozco a alguien, una abogada joven, muy brillante y con principios. Trabaja para una fundación que ayuda a personas mayores en casos de fraude. Se llama licenciada Valeria Ortiz. Es mi sobrina segunda. Una nueva esperanza se encendió en Ramiro. Una abogada honesta,
con experiencia en fraudes, y que trabajaba para una causa noble. Sofía, eso es perfecto. La mañana siguiente, Ramiro y Sofía se reunieron con Valeria Ortiz. La joven abogada los recibió en una oficina modesta pero ordenada. Ramiro le contó su historia desde el principio, sin omitir detalles. La llamada de Sofía, la traición de Elena y Arturo, la crueldad de Julián, los papeles del seguro firmados en estado de ebriedad, el terreno de Rodrigo, las sospechas sobre Inversiones Gallardo, y las actividades ilícitas en el taller. Valeria escuchó con atención, sus ojos brillantes de concentración. Cuando Ramiro terminó, la abogada asintió. Su caso es complicado, señor Aguilar, pero no imposible. La transferencia de propiedad bajo coerción o con incapacidad mental debido a la embriaguez es un terreno legal delicado, pero podemos explorarlo. Necesitamos testigos, y, lo más importante, pruebas de la intención de Julián de engañarlo. Y la conexión con Inversiones Gallardo y el terreno de su hermano es una pista excelente. ¿Podría ser? La licenciada Ortiz le dio un rayo de esperanza a Ramiro. Voy a empezar a investigar a Inversiones Gallardo y a Arturo. Mientras tanto, necesitamos que usted empiece a recabar cualquier documento, cualquier conversación que recuerde que pueda ser útil. La lucha por la justicia había comenzado en serio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ramiro y Sofía trabajaban mano a mano con la licenciada Ortiz. La abogada empezó a desenterrar información sobre Inversiones Gallardo. Rápidamente encontró un patrón. La empresa tenía un historial de litigios por la adquisición de propiedades, a menudo involucrando a personas mayores o con escasos recursos, que alegaban haber sido engañadas o coaccionadas para vender. La conexión de Arturo con esta empresa era cada vez más evidente, y su papel como intermediario en la venta fallida del terreno de Rodrigo adquiría un tinte siniestro. Mientras tanto, Ramiro intentaba recordar cada detalle de la noche de Navidad, cuando Julián le había hecho firmar esos papeles. La atmósfera festiva, las copas de tequila, la confianza ciega en su hijo. La traición se sentía aún más amarga al recordar el contexto. No era solo un robo, era un abuso de confianza en el momento más vulnerable. Sofía, por su parte, se encargó de indagar discretamente entre viejos conocidos en Guadalajara, tratando de obtener información sobre Elena y Arturo, y sobre cómo se estaban manejando en el taller. Los rumores eran consistentes. Arturo se había adueñado del taller, actuando como si siempre hubiera sido suyo, y Elena, ajena a cualquier remordimiento, se dedicaba a una vida de ocio, derrochando el dinero. Julián, por su parte, se había vuelto arrogante, alardeando de su éxito y despectivo con su padre. Un día, la licenciada Ortiz los llamó con una noticia importante. Había encontrado un caso similar al de Rodrigo con Inversiones Gallardo, donde el comprador final no fue la empresa directamente, sino una sociedad fantasma. Esto es crucial, explicó Valeria. Sugiere que Arturo pudo haber simulado el rechazo de Inversiones Gallardo y vendido el terreno a esta sociedad fantasma, para luego revenderlo a un precio mucho mayor, embolsándose la diferencia. Una estafa en toda regla. Y si podemos probar eso, tendremos un arma poderosa para impugnar su credibilidad, y la de Julián. La esperanza de Ramiro creció. No solo la casa, sino la justicia por el engaño a Rodrigo, también estaba en juego. La abogada le advirtió que necesitarían pruebas documentales, pero que ese hallazgo era un gran paso. Ramiro sintió un fuego en su interior. Sabía que esta no sería una batalla fácil, pero por primera vez, sentía que tenía las herramientas y los aliados para luchar. Ya no era un viejo inútil, era un hombre en busca de la verdad y la justicia. Y ahora, tenía una abogada brillante de su lado. A pesar del avance en el caso, Ramiro sentía la necesidad de ser proactivo y recuperar su independencia económica. No quería seguir siendo una carga para Sofía y Rodrigo. Sus manos, acostumbradas al motor, sentían la picazón de la inactividad. Buscó en los periódicos locales y en los tablones de anuncios de Querétaro. Finalmente, encontró un pequeño anuncio. Se busca mecánico con experiencia para taller familiar. Urgente. El taller era modesto, llamado El Motor Feliz, y era propiedad de una mujer mayor llamada Doña Berta,
quien lo había heredado de su difunto esposo. El negocio estaba pasando por un mal momento, casi en bancarrota, y doña Berta estaba desesperada. Ramiro se presentó, usando un nombre ficticio. Ramón Gutiérrez. No quería que su pasado lo alcanzara, al menos por ahora. Doña Berta, una mujer de carácter fuerte, pero de corazón noble, lo entrevistó. Ramiro demostró su vasto conocimiento y habilidad, con un diagnóstico preciso de un motor problemático, que llevaba semanas parado en el taller. Doña Berta, impresionada, lo contrató de inmediato. Ramón, tienes manos de oro. Espero que puedas salvar este lugar, le dijo con una mirada de esperanza. Ramiro se lanzó al trabajo con renovado vigor. Cada tuerca apretada, cada motor reparado, era una pequeña victoria personal. El olor a aceite y gasolina, que Julián había despreciado, era su esencia, su terapia. En el motor feliz, Ramiro encontró un propósito más allá de su venganza. Se dio cuenta de que tenía que reconstruir su vida, no solo vengarse. Con cada cheque, por modesto que fuera, sentía que recuperaba un poco de su dignidad. Mientras tanto, la licenciada Ortiz seguía trabajando arduamente. Había solicitado extractos de propiedad y registros mercantiles para seguir el rastro del terreno de Rodrigo y las sociedades fantasma. El caso estaba avanzando, pero Ramiro sabía que el camino sería largo. Pero ahora, tenía un lugar, un trabajo y una causa. Ya no era el hombre que lo había perdido todo, era un hombre que estaba reconstruyendo, pieza a pieza, su propia fortaleza. Ramiro, como Ramón Gutiérrez, se adaptó rápidamente a el motor feliz. Su experiencia y dedicación revitalizaron el taller. Los clientes comenzaron a regresar, atraídos por la reputación de su nuevo mecánico. Doña Berta no podía estar más agradecida. Ramón, eres un ángel caído del cielo. Este taller estaba muriendo, y tú le diste una nueva vida, le dijo un día, sus ojos llenos de gratitud. Ramiro se sentía bien trabajando, las manos llenas de grasa, y el alma un poco más ligera. Pero a pesar de la rutina, su mente nunca dejaba de lado su objetivo principal, la justicia. Cada noche, después de cerrar el taller, revisaba mentalmente los detalles del caso, las pistas que había descubierto. Un día, mientras reparaba un viejo Ford de los años 80, uno que le recordaba a los vehículos que solía arreglar en su propio taller, Ramiro tuvo una idea. Si Arturo estaba usando su taller para operaciones dudosas con Inversiones Gallardo, ¿no podría él hacer lo mismo, pero para el bien? Es decir, ¿no podría utilizar sus habilidades y su conocimiento del submundo de la mecánica para conseguir información? El mundo de los mecánicos y transportistas es una red de información. Sabía que si se mantenía atento, escuchando las conversaciones de los camioneros y los repartidores que pasaban por el motor feliz, podría obtener datos valiosos. Podría escuchar rumores, nombres, direcciones, o incluso detalles sobre los movimientos de Inversiones Gallardo, o las operaciones de Arturo. Empezó a entablar conversaciones más profundas con los clientes, preguntando sutilmente sobre el transporte de mercancías en Guadalajara, sobre las empresas de construcción o inmobiliarias que estaban en auge. Su objetivo era pintar un cuadro más completo de las operaciones de Inversiones Gallardo, y con suerte, encontrar una conexión directa con Arturo, y el uso de su antiguo taller. Era un plan arriesgado, que lo acercaba peligrosamente al mundo que quería desenmascarar, pero Ramiro sentía que no tenía otra opción. Tenía que luchar fuego con fuego, astucia con astucia. Su vida como mecánico le había dado herramientas, y ahora, era el momento de usarlas para la justicia. Doña Berta lo observaba con una sonrisa, ajena a la doble vida de Ramón Gutiérrez. Para ella, era solo un mecánico excepcional, la salvación de su pequeño negocio. Pero para Ramiro, era el primer paso en un intrincado ajedrez, donde él, el peón expulsado, comenzaba a moverse hacia el rey. Ramiro, convertido en un escuchador silencioso, comenzó a tejer una red de información en el motor feliz. Entablaba conversaciones casuales con transportistas y repartidores que traían sus vehículos al taller. ¿Qué tal anda la carretera por Guadalajara? ¿Mucho trabajo de construcción por allá? ¿Qué empresas se están moviendo fuerte? Poco a poco, iba atando cabos. Un día,
Un joven camionero, de nombre Memo, trajo su unidad para un ajuste de frenos. Memo era un hablador nato y, mientras Ramiro trabajaba, empezó a quejarse de su trabajo. «Ay, don Ramón, si supiera el tipo de chamba que hago a veces. Mi patrón, un tal señor Robles, tiene contratos con Inversiones Gallardo. Llevamos y traemos paquetes a un almacén que tienen por las afueras de Guadalajara. Cosas que no son precisamente refacciones, si me entiende. Y el pago es en efectivo, bajo la mesa. Un negocio turbio, se lo digo». Un negocio turbio, se lo dijo. Ramiro sintió un escalofrío. Memo estaba describiendo exactamente lo que había escuchado en el café. ¿Y ese almacén? Memo, ¿sabes dónde está?, preguntó Ramiro con una calma forzada, mientras simulaba revisar un pistón. Claro que sí, don Ramón. Por el parque industrial de Zapopan, uno viejo, casi abandonado, pero ellos lo usan. Es la bodega 7. Y ahí siempre está un señor gordito, Arturo se llama, manejando la recepción. Él es el contacto principal, el que firma los recibos. Siempre anda deprisa, como si ocultara algo. La información era más precisa de lo que Ramiro hubiera esperado. Pon el nombre de Arturo, la bodega 7, el parque industrial de Zapopan. Tenía las piezas clave. Memo incluso le mencionó que el tal Arturo solía llegar en un auto de lujo, un Mercedes negro, lo cual confirmaba que era su Arturo, no una coincidencia. Ramiro le pidió a Memo que anotara la dirección exacta, y cualquier otro detalle que pudiera recordar, con la excusa de que un amigo suyo estaba interesado en un trabajo similar, y quería saber bien dónde se metía. Memo, ingenuo y agradecido por el buen trabajo de Ramiro en su camión, le entregó una nota garabateada con la dirección y la descripción de la bodega. Ramiro, con esa información en su bolsillo, sintió una oleada de adrenalina. Tenía una dirección, una prueba de las actividades ilícitas de Arturo, y una conexión directa con Inversiones Gallardo. La pieza que le faltaba para su plan de justicia estaba empezando a materializarse. No solo iba a recuperar su casa, sino que iba a desenmascarar a los verdaderos delincuentes. Armado con la nueva información de Memo, Ramiro se puso en contacto con la licenciada Valeria Ortiz de inmediato. «Valeria, tengo algo crucial. Un testigo, o al menos una fuente, que puede confirmar que Arturo está involucrado en operaciones turbias con Inversiones Gallardo en una bodega específica en Zapopan. Y no son refacciones de coches. Hay un camión involucrado, pagos en efectivo. Suena a algo mucho más grande». La voz de Ramiro denotaba una mezcla de excitación y seriedad. Valeria escuchó atentamente, su tono se volvió más grave. «Señor Aguilar, esto es muy importante. Si podemos demostrar que Arturo está involucrado en actividades ilegales que financian o benefician a Inversiones Gallardo, y que Julián está involucrado de alguna manera con la empresa, o se benefició de la estafa de la casa, eso reforzaría enormemente su caso. Podríamos alegar coacción agravada, fraude organizado, y quizás hasta lavado de dinero si las transacciones son...». La abogada le explicó que necesitaba corroborar la información de Memo de una manera que fuera legalmente admisible. No podían simplemente presentarse en la bodega. Necesitamos una forma de investigar esa bodega discretamente, y obtener pruebas sin que ellos sospechen. ¿Hay alguien en Guadalajara en quien confíe, y que pueda ayudar con eso? Ramiro pensó por un momento. La única persona en quien realmente confiaba era don Pepe, su viejo amigo. Aunque ya no estaba en activo, conocía a mucha gente en el gremio de la seguridad privada, a menudo expolicías o investigadores privados. «Conozco a un viejo amigo, don Pepe. Él podría saber de alguien discreto que pudiera investigar esa bodega. Es un hombre de palabra. Aunque ya no trabaje, su red de contactos es invaluable». Valeria asintió. «Excelente. Hable con él. La discreción es clave. Cualquier movimiento en falso podría alertarlos y perderíamos nuestra oportunidad». La conversación terminó con una renovada determinación. Ramiro ya no se sentía como una víctima, sino como un estratega. Empezó a trazar un plan mental para contactar a don Pepe y coordinar una pequeña investigación.
Este era el principio de su contraataque. La balanza de la justicia, que antes estaba inclinada en su contra, comenzaba a nivelarse. Sabía que cada paso era crucial, pero por primera vez, tenía un camino claro a seguir y una esperanza concreta de recuperar lo que le habían arrebatado. Ramiro llamó a don Pepe. Su viejo amigo, al escuchar la historia de la bodega y la conexión con Arturo, se encendió. ¿Con qué con esas andan? Ese lagarto de Arturo siempre ha sido un pillo, pero no pensé que se metería en esas ligas mayores. No te preocupes, Ramiro, conozco a la persona perfecta. Don Pepe le dio el contacto de un detective privado retirado, un hombre llamado El Búho, conocido por su discreción y eficacia. El Búho era un personaje peculiar, un hombre de pocas palabras pero con una mirada penetrante que parecía ver a través de las paredes. Ramiro le explicó la situación, enfatizando la necesidad de pruebas sobre las actividades de Arturo en la bodega 7, y la conexión con Inversiones Gallardo Pú. El Búho aceptó el trabajo, con la condición de que Ramiro no interfiriera, y que el pago, aunque modesto, fuera adelantado. Con la ayuda de Sofía y sus ahorros del motor feliz, Ramiro logró reunir el dinero. Días después, el Búho regresó con un informe. Había logrado infiltrarse en la zona y observar los movimientos en la bodega 7. Sus hallazgos fueron sorprendentes. Los camiones que entraban y salían no transportaban refacciones, sino cajas selladas con un logotipo que parecía ser de una empresa de electrónicos de dudosa reputación. Lo más importante, había captado fotos de Arturo firmando recibos y supervisando las descargas. Incluso, en una de las imágenes, se veía a Julián, el hijo de Ramiro, llegar a la bodega en el Mercedes de Arturo, llevando unos portafolios y saliendo con otros. «Definitivamente no son refacciones, señor Aguilar», afirmó el Búho con su voz rasposa. «Parece un centro de distribución clandestino. Los horarios son irregulares, las transacciones son todas en efectivo, y la presencia de su hijo sugiere que está más involucrado de lo que parece». La fotografía de Julián en la bodega fue un golpe al estómago para Ramiro. No solo había participado en la estafa de la casa, sino que ahora era cómplice de las actividades ilícitas de Arturo. El resentimiento se mezcló con un profundo pesar por el camino que había tomado su hijo. Sin embargo, esta era la prueba que necesitaban. Con las pruebas fotográficas y el testimonio de El Búho, el caso de Ramiro se fortalecía exponencialmente. La licenciada Ortiz estaba eufórica. «Esto es fantástico, señor Aguilar. Con esto, no solo podremos impugnar la validez de la transferencia de su casa, sino que tenemos las bases para una denuncia por actividades ilícitas contra Arturo, y posiblemente contra su hijo. Este es el primer paso para desmantelar su red». Ramiro miró las fotos. El rostro de Arturo y Julián congelados en el acto. La justicia estaba al alcance de su mano. La marea estaba cambiando. Con las pruebas de El Búho en mano, Ramiro, Sofía y la licenciada Ortiz se reunieron para trazar la estrategia final. La abogada explicó que, con las fotos y el testimonio, podían solicitar una orden judicial para investigar más a fondo la bodega y las finanzas de Arturo, Inversiones Gallardo. La presencia de Julián en la bodega es clave, señor Aguilar. Su participación en estas actividades ilícitas, además de la estafa de la casa, lo coloca en una posición muy vulnerable. Podemos usar esto para negociar la devolución de su propiedad, o incluso para forzarlo a testificar contra Arturo e Inversiones Gallardo a cambio de una reducción de cargos. La idea de usar a su propio hijo como palanca le revolvió el estómago a Ramiro, pero la licenciada Ortiz le recordó que Julián había elegido su camino. Él eligió la traición, señor Aguilar. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Nuestra prioridad es su justicia y la de su hermano. La licenciada Ortiz delineó los pasos a seguir. Presentarían una denuncia formal por fraude en la venta de la casa, adjuntando las pruebas de coerción, el testimonio de Ramiro sobre su estado de ebriedad y la manipulación de Julián, y la evidencia de las actividades ilícitas de Arturo y Julián. También revivirían el caso del terreno de Rodrigo, conectándolo con Inversiones Gallardo y la posible estafa. Vamos a golpearles donde más les duele, su reputación y sus finanzas. Ramiro se sintió listo. La amargura de la traición seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una férrea determinación.
Ya no era el viejo mecánico humillado, sino un hombre que había encontrado la forma de luchar. Miró a Sofía, que le dio una sonrisa de apoyo, y a la licenciada Ortiz, cuyos ojos brillaban con la pasión por la justicia. «Hagámoslo», dijo Ramiro, su voz ahora firme y segura. «Es hora de que paguen por lo que hicieron. Es hora de que se den cuenta de lo que es capaz un hombre que ya no tiene absolutamente nada que perder, y que ahora tiene todo por ganar. Su dignidad y la verdad».